tardes, mi nombre es Hidalcia Aguilar, yo soy la secretaria general de la Comunidad de Estudiantes Cristianos en Panamá. Para mí es una alegría en esta tarde poder compartirles esta ponencia que le he denominado el llamado de Dios. Y es que cuando pensamos en el llamado de Dios puede venir a nuestra mente muchas cosas. Quizás que Dios nos quiere llamar a ir a una comunidad remota, lejos, en la montaña, donde Dios quiere hacer algo a través de nuestras vidas. Quizás a veces cuando pensamos en llamado, pensamos en que tenemos que dedicarnos al pastorado, tenemos que dedicarnos a hacer algo extraordinario para Dios. Pero definitivamente cuando pensamos en el llamado, yo quisiera que vayamos a la esencia del llamado. Y cuando pensamos en el llamado, quisiera que vayamos al llamado que Dios nos hace, primero que nada, a ser sus hijos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, el llamado que Dios nos hace a ser sus servidores. En tercer lugar, el llamado que Dios nos hace a ser discípulos de Él. Y en último lugar, el llamado que Dios nos hace a ser parte de su reino. Y esto es lo que Mateo, ¿verdad?, nos viene contando el capítulo 5 al 7 en el Sermón del Monte. Nos va dando una serie de indicaciones, de supuestos, de principios que nos permiten a nosotros saber cuál es el llamado de Dios. Lo que pasa es que hoy día vivimos una dicotomía entre el ser y el hacer, ¿verdad? Estamos haciendo mucho para Dios, pero ¿realmente te has puesto a pensar si estás realmente siendo para Dios? Si tu ser es para Dios, si estás viviendo en el llamado de Dios, no en las actividades, no en el múltiple de propósitos que pueda haber en tu vida, sino que si tu vida realmente corresponde al llamado de Dios, a ser sus hijos, a ser sus seguidores, a ser sus discípulos, a ser sus adoradores, a ser obedientes a Él. Si realmente tú estás viviendo el llamado de Dios desde el punto de vista en que la palabra de Dios nos lo enseña. Y yo quisiera resaltar 3 llamados importantes que te quiero invitar en esta tarde a reflexionar. Y el primer llamado que yo quiero que tú pienses y reflexiones es que si realmente tú eres un discípulo de Cristo. Hay mucha gente que puede decir, yo soy discípulo de Cristo, pero no siguen la pisada del Maestro, pero no eres obediente en lo que Él quiere que seas obediente, no tienes una vida consagrada a Él. Algunos pueden decir, no, yo soy un discípulo, pero yo no hago discípulos. Pero tampoco eso es el llamado de Dios. Tienes que ser discípulo y hacer discípulo. Es una combinación de ambas cosas en nuestra vida. Y es un desafío a tener un estilo de vida de discípulo. No solamente hablarlo, no solamente en tu ropa, no solamente en lo que haces, sino definitivamente en tu estilo de vida. Y Mateo 7, versículo 15, nos habla que nos debemos guardar de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Interesantísimo esto, porque algo de ser llamados a ser discípulos es ser fiel a la palabra. Es ser fiel a lo que nos han enseñado. Y en Timoteo nos invita a cuidar de nosotros y de la sana doctrina. Y por allí tenemos que empezar. A ser fiel a lo que se nos ha enseñado. En esta sociedad donde hay muchas corrientes filosóficas, muchas formas de pensar de la vida y también de la vida cristiana, te hago una invitación a pensar realmente como la palabra nos enseña. Pero también en el versículo 24 Jesús nos relata en Mateo una historia hermosa acerca de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó su casa sobre la arena. Y esto nos lleva a ser también discípulos. Porque si somos discípulos, entonces vamos a buscar en la palabra, a edificar nuestra casa sobre la roca, ¿verdad? Jesús, y sobre su palabra, y poder vivir de acuerdo a eso, para entonces nosotros poder ser esos discípulos que siguen su palabra. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No basta con oír, hay que hacer. No basta con solamente saber lo que Dios quiere, sino que hay que hacerlo. Y ese es un discípulo. Un discípulo apasionado por Cristo es aquel que escucha, pero también obedece. Pero yo no quiero decir con esto que no va a haber momentos en los cuales tu vida no va a ser como la de un discípulo. Quizás hayas momentos oscuros, momentos bajos, momentos difíciles en tu vida. Pero tu identidad en Cristo, el saber que eres discípulo, el vivir el llamado de Dios para ser discípulo, te invita a poder regresar a tu identidad,
a tu llamado de ser aquel discípulo de Jesucristo. Pero no solamente quiero quedarme en el llamado que nos hace Mateo a ser sus discípulos, sino también te quiero invitar al llamado que nos hace a buscar primeramente el reino de Dios. Y este es un tema que ha estado en mi corazón los últimos meses, porque es un tema que me hace pensar qué es lo más importante en mi vida. Y es que nosotros a veces cuando somos estudiantes estamos tratando de alcanzar cosas, tratando de alcanzar terminar una carrera, tratando de alcanzar tener un buen trabajo, tratando de alcanzar tener un buen futuro, tratando de alcanzar tener buenas notas, tratando de alcanzar tener una relación sentimental. Pero la Biblia nos es clara y nos dice, ¿verdad? Claramente en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una invitación, ¿verdad?, de buscar el reino de Dios por encima de todo. Y ese es nuestro llamado, ¿verdad? El llamado primero de ser discípulo. Segundo, ¿verdad?, de buscar primeramente el reino de Dios. El Sermón del Monte nos enmarca ¿qué deseaba Jesús para su reino? Que tuviéramos intimidad con Él, que confiáramos en Él, que amáramos a nuestros enemigos, que lo obedezcamos, que vivamos los valores que son propios del reino de Dios y no los valores de nuestra sociedad, la capacidad de perdonar, la capacidad de amar sin condiciones, la capacidad de esperar en Dios, de buscar a Dios primero que todo. Entonces esa invitación que nos hace de ser parte de su reino y vivir en su reino, ese es un llamado muy especial. Y pregúntate, ¿qué cosas esta semana me indican que yo estoy buscando primero el reino de Dios y no todas aquellas cosas que ya mencioné? ¿Qué es lo que está primero en tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Y hay un tercer llamado que yo quiero que recordemos, y es el llamado a servir. Y la obra estudiantil es una invitación para servir, para ayudar a otros, para levantar al caído, para abrazar al que está llorando, para restaurar personas, para llevar la palabra. Es un lugar lindo para crecer en vocación de servicio. No sé qué carrera tú estás estudiando, pero la carrera que estés estudiando, Dios te invita a vivirla desde este llamado del servicio. Si estudias odontología, piensa cómo mi carrera puedo vivirla como un llamado al servicio a Dios. Si estás estudiando medicina, cómo mi carrera puede ser un llamado para el servicio a Dios. Si estás estudiando magisterio, cómo mi carrera puede ser un llamado. Si estudias una ingeniería, qué cosas de mi carrera. Que no llegue un día que tú digas, me arrepiento de haber dedicado todo mi tiempo a mi carrera y no ponerla al servicio de Dios. Que tu carrera sea también parte de ese servicio de Dios. Que Dios te dé una vocación como parte de todo lo que Él quiere lograr en tu vida. Y aquí hay dos pasajes hermosos que nos deja Mateo, ¿verdad?, en este sermón del monte, porque es el que estamos reflexionando. Y el primero que nos deja es ese pasaje que nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echada fuera y hollada por los hombres. Realmente, cuando nosotros pensamos y meditamos, esa sal es necesaria. Vemos una sociedad llena de miedo, llena de ansiedad, llena de enfermedades mentales, llena de situaciones tan complejas, donde necesitamos ser sal para evitar la podredumbre. Y hace muchos años leía el libro de Rebecca Piper, quizás algunos de ustedes lo han leído, que se llama Fuera del Salero. Y ella decía una de las cosas, la sal no sala, sino sale del salero. Y eso es algo que nosotros hemos enseñado en la obra estudiantil por años, y te lo quiero decir hoy, ya que tú eres una nueva generación, una generación digital de líderes, de obreros. Te quiero decir, eres sal en el momento en que sales del salero, en que sales de tu comodidad, en que sales de lo que has estado haciendo y dices, yo quiero servir a Dios, quiero vivir el llamado de servir a Dios. En el momento en que sales de tu congregación simplemente, desde el momento en que sales de tu mundo, de tus necesidades, de tus angustias, y ves para servir a otros, para ir más allá, para que la vida de otros sea salada a través de tu vida. Sal del salero,
y es algo más, como Rebecca Piper nos invita en su libro. Pero no solamente Jesús nos dice que debemos ser sal para preservar la vida de la gente, sino también nos invita a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. De esa manera alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Qué hermoso. Una luz tiene que alumbrar. Y tú eres una luz. Una persona llamada por Dios para poder servir a través de tu carrera, a través de tu vocación, a través de tus recursos, de tus talentos, de tus miedos, aún de tus fracasos, a poder servir y ser luz para otras personas. Estas dos imágenes que nos presenta Jesús, la sal y la luz, no se quedan solamente en imágenes, tienen connotaciones profundas. Porque si pensamos en la sal preserva de la pudrición y nuestra sociedad se está pudriendo, necesita la sal. Si pensamos en la luz repele la oscuridad. Y hoy día hay mucha gente sumida en oscuridad y necesita la luz de Cristo que está en ti. Por eso te invito a estos 3 llamados. He denominado, ¿verdad?, a estas tres llamados importantes: la D, la R y la S. Un llamado a ser discípulos, un llamado a buscar su reino y un llamado a servir. Estos 3 llamados son fundamentales. Yo no sé si realmente tú sientes que estás siendo llamado específicamente a servir en la obra estudiantil por más años, a servirle como asesora, a servirle como secretario, a servir como comité administrativo. No sé qué Dios te está llamando a ti en esta hora, pero lo que sí sé es que te llama a ser para Él estas 3 cosas: ser su discípulo, ser parte de su reino y ser su servidor. Esto te va a acompañar independientemente de lo que tú hagas, a donde quiera que vayas, como parte de tu identidad. Y quiero dar una conclusión. La importancia de tener claro a qué Dios nos llama nos ayuda a definir en qué estamos poniendo como prioridad en nuestras vidas. Por eso tienes que conocer a qué Dios te llama. Al ser discípulo de Cristo, puedes ser hacedor de la palabra de Dios como el hombre prudente que nos habla el relato, y guardarte de los falsos maestros. Al buscar el reino de Dios y su justicia, podrás vivir en los principios que caracterizan el reino de Dios. Y al ser un servidor, estarás consciente de tu vocación para la cual estás encaminado en tu vida estudiantil y en tu vida profesional. Yo te quiero dejar, ¿verdad?, con estas palabras y con esta invitación, con este llamado a ser parte de lo que Dios quiere que tú seas. No vivas una vida fuera del propósito de Dios. Que Dios te bendiga.